Hola, buenos días. Soy Luis Baldino y junto con Fernando Andreatta, el arquitecto Fernando Andreatta, armamos esta teórica sobre desagües. La idea es entrar en tema sobre aquellas instalaciones que nos permiten a nosotros evacuar todos los líquidos utilizados que generamos en nuestras obras, en nuestras viviendas o construcciones en general. Tenemos que ver que hay una gran clasificación que divide a los artefactos y cañerías y elementos de las cañerías en tres partes. Serían los artefactos primarios, son todos aquellos que por el tipo de líquido y las sustancias que transportan pueden generar malos olores o olores desagradables que puedan entrar. Tenemos que evitar que entren dentro de los ambientes habitables. Todo eso se controla. Caso de los inodoros, mingitorios, cámaras de inspección y demás. Los secundarios, que también llevan líquidos utilizados, pero que no generan olores. Y los pluviales, que son líquidos que nosotros no utilizamos, pero que caen dentro de nuestro terreno, de nuestra superficie construida, y que tenemos que evacuar también. Entonces, tanto los primarios, los secundarios y los pluviales tienen distintas características de instalación que tenemos que aprender a resolver. Pero para eso necesitamos conocer primero los principios que rigen nuestras instalaciones. Vamos a iniciar con primarios y secundarios y conocer que hay como dos grandes grupos dentro de los servicios que podemos tener para poder evacuar estos líquidos. Una que se llama el sistema dinámico, que es cuando hay redes de cloaca en la zona donde nosotros vamos a construir. En nuestro caso, Obras Sanitarias tiene una red tipo árbol, es decir, que se va ramificando. Hay cañerías de menor diámetro a medida que estamos más lejos del punto donde se vierte todo esto, que es la planta de tratamientos de efluentes, y que van llegando desde cañerías más pequeñas, que le llaman colectoras, hasta las grandes cloacas máximas, que son las grandes cañerías que van hasta la zona de Camet. Se llama sistema dinámico. Nosotros hacemos instalaciones internas que vuelcan directamente en esa red. Para el ejercicio de construcciones 1 vamos a utilizar el otro sistema, que se llama el sistema estático, que cuando tenemos que utilizar nuestro propio terreno para evacuar esas aguas. Vemos acá en el caso del dinámico, del anterior, cómo todas las instalaciones internas van a ir por cañerías hasta esa cañería principal que va bajando, que va pasando por debajo de la calle. El sistema estático está compuesto básicamente por tres artefactos, ¿no es cierto?, tres elementos principales, que son el pozo negro, la cámara séptica y la cámara de inspección. Y de ahí para atrás todo lo que son las instalaciones dentro de la vivienda que ustedes van a tener que resolver. Vamos con el pozo negro, pozo absorbente o pozo ciego, como se lo conoce. Son pozos cavados en la tierra de más o menos 1 metro, 1,20 m de diámetro. La idea es respetar ciertas medidas y restricciones a tener en cuenta, como por ejemplo, que lo vemos acá en el gráfico, no pasarse de una profundidad de 6 metros, esto es para evitar llegar a las primeras napas de agua, para evitar contaminarlas. Igual se contamina, pero bueno, por lo menos no van a descargar directamente el agua en la napa. Estar separado, como se ve acá en el dibujo de la izquierda, 2 metros de las líneas municipales o de ejes medianeros. Y va a estar compuesto básicamente por un primer sector abajo, que es la tierra cavada, digamos, naturalmente, o sea, vemos la pared de tierra, y una parte superior donde vamos a hacer un anillo de mampostería que va a servir para apoyar la tapa.
Estos gráficos que salen de los manuales antiguos de obras sanitarias, se trabajaba con cúpulas de mampostería, se hacía como una media esfera de mampostería, que eso, digamos, es la esfera, saben que es una figura que resiste perfectamente por compresión, sin necesidad de colocar hierros. Entonces, con ladrillos y mortero formábamos un elemento que resistía perfectamente la carga que le pudiéramos echar arriba. Esas cúpulas tenían una tapa que permitían el desagote, si eventualmente se llegara a llenar el pozo, y también teníamos una ventilación, porque bueno, obviamente que eso genera gases, tenemos que sacarlos al aire libre con un caño de 100, de 110, hasta más de 2 metros de altura, o evitar que eso quede cerca de ventanas y demás. Si es necesario, tiene que ir más alto. La idea es que el agua echada ahí dentro drene naturalmente por la tierra. Ahora vamos a ver algunos problemas que tienen los pozos ciegos. Vemos acá también la primera parte del anillo en la figura de la izquierda. El ladrillo se hace con la idea de apoyar la tapa. Actualmente, bueno, lo que no lo dije, las tapas hoy ya no se hacen así, se hacen con una losa de hormigón, pero que necesitan estar bien apoyadas. También tenemos elementos prefabricados para meter dentro del pozo, que son estos anillos de hormigón con perforaciones. Vemos acá un par de fotos de construcción de un pozo, en este caso en el de abajo colocando estos anillos de hormigón. En el de la izquierda vemos el escalón que ya está por la profundidad en tierra firme, es decir, que la pared va a apoyar en tierra firme de buena tensión admisible, y vemos cómo luego siguen trabajando hacia abajo. Un detalle que habíamos comentado en la clase de agua, así como hay que cegar o sellar los pozos de agua una vez que tenemos la red de agua corriente, en el caso de que Obras Sanitarias pase obras de cloaca por frente a nuestra casa, es obligatorio cegar los pozos. El cegado de pozo se hace bajo ciertas normas. Hay que desagotarlo, hay que echar cal viva para que termine de quemar todas las sustancias orgánicas que pueda haber, se van a ir completando con tierra greda, esta tierra colorada que sale de las excavaciones, perfectamente apisonada, se le puede agregar escombro, hay que agregarle agua para que haya mejor compactación. Todo eso hace que esa tierra se compacte y quede una superficie de forma lo más sólida, lo más firme posible. Cuando no se hace bien ocurren este tipo de cosas como hundimientos, ¿está? Porque la tierra estaba suelta, recuerden volumen real, volumen aparente, de las tierras excavadas, el remanente, etc., ¿no? Bien, el otro elemento que conforma el sistema estático es la cámara séptica. La cámara séptica es algo fundamental en las instalaciones. ¿Cómo trabaja una cámara séptica? Trabaja porque es un paso previo a volcarlo en el tanque, en el pozo ciego, trabaja por descomposición de las materias. Es decir, las cañerías van a entrar por acá, van a caer hasta primera, puede estar compartimentado o no, es mejor cuando está compartimentado, pero bueno, puede que encuentren algunos dibujos que los vamos a mostrar, donde es un solo recipiente, ¿no? En este caso, ¿cómo trabaja? El líquido entra, siempre se tiene que caer en forma con un codo, con una tapada simplemente porque los gases que se generan acá no penetren y puedan avanzar por la cañería hacia el lado de la obra, de la casa. Esto cae en estos líquidos. Las materias que flotan acá forman con las bacterias una costra, que así se llama, que queda una costra flotando. La idea de esto es que sea lo más hermética posible, es decir, son bacterias anaeróbicas que en el transcurso de 24 horas como máximo descompusieron las materias orgánicas que están ahí adentro y la transforman en lo que se llama lodos o barros.
Ese barro precipita, se asienta en el fondo, y lo que queda flotando prácticamente es agua limpia, entre comillas, ¿sí? Sin tanta materia orgánica ni otros elementos como la grasa, por ejemplo, ¿sí? Esa agua va a pasar por el segundo caño al segundo recipiente. El hecho de que la tubería esté metida por bajo el nivel de agua hace que estas grasas que estén flotando acá arriba no puedan pasar de un lugar al otro, ya que lo que pasa por acá prácticamente es líquido. Sigue habiendo bacterias anaeróbicas que siguen lo que va entrando, volver a decantar en esta parte, ya en mucho menor grado. Y ahí sí, a medida que va entrando, fíjense que acá hay desniveles entre la entrada, el punto medio y la salida, para que pueda evacuar. Recuerden el principio de que todos los líquidos nosotros los vamos a mover por gravedad dentro de estos sistemas. Y bueno, y el líquido finalmente va a salir. Esta salida es la que la lleva hacia el pozo ciego. Estas T, decíamos, están cerradas arriba para... perdón, en este caso justamente está mal el dibujo. Esta T debería ser abierta, en este caso, no en este. En este caso tiene que ser abierta. Esto es importante, porque el gas, los gases, si no explotaría esta cámara, ¿sí? Si no lo dejamos salir por acá, ni los dejamos salir por estas tapas que son selladas, estas tapas son tanto para revisar como para meter las mangueras del camión atmosférico para extraer esos lodos que van a estar abajo. Piensen que una cámara séptica que tiene más o menos 2 metros y medio cúbicos, vamos a ver cómo se calcula por unidad de vivienda y por cantidad de gente, tarda más o menos unos 2 a 3 años, según el uso obviamente, tarda entre 2 o 3 años en llenarse, en tener que ser evacuados los lodos, ¿sí? Bien, decíamos, esto es importante que esté abierto para que los gases puedan pasar. Y ya prácticamente lo que sale por acá son líquidos limpios. Van a ver en los manuales y van a ver en obras viejas cámaras sépticas construidas con ladrillo, por ejemplo, de forma redonda o de forma cuadrada. Van a ver cámaras sépticas premoldeadas en hormigón, incluso cámaras sépticas ya que se compran de polietileno, como si fuera un tanque, pero ven, miren, si llega a ver el detalle, entra un punto más alto, sale un punto más bajo, y acá adentro, bueno, hay todo un sistemita similar que hace el efecto similar de descomposición de materias. Acá tenemos el dimensionado. Para las redondas habla que hasta 10 personas en una vivienda, con un diámetro de 1,50 m y una profundidad de 1,40 m, sería suficiente. En las compradas, el esquema de instalación, de la misma forma, cerrado con codo, con T cerrada acá, con una T abierta para el tema de los gases, y se va a comunicar finalmente con el pozo absorbente. Decíamos del tema de los pozos, el cuidado, el hecho de no poner cámara séptica es gravísimo, porque el pozo rápidamente, con la grasa que se vierte de las comidas, de los shampoos, jabones y demás, se va a pegar en las paredes de tierra del pozo y muy rápidamente lo hace impermeable. Entonces, ¿qué ocurre? Si ustedes tienen 6 metros de profundidad con 1 metro de diámetro, hay que sacar la cuenta cuántos metros cúbicos son, es muy poco para el uso diario, y esto va a hacer que cada 2 o 3 semanas ustedes tengan que tener y pagar un viaje de un camión atmosférico. Eso es gravísimo por el costo que tiene. O empezar a echar productos químicos dentro del pozo, como sodas cáusticas y demás, que lo que hacen es comerse esa grasa que queda pegada y tratar de generar. Pero ¿qué ocurre? No es solamente la pared del pozo, sino que todos esos capilares que hay en la tierra, que son los que se van llevando el agua de forma natural, al quedar impermeabilizados, el pozo prácticamente es un depósito, como si fuera un depósito de fibrocemento ahí abajo enterrado, que va a ocasionar gastos tremendos a la familia con las evacuaciones de los camiones. Vemos acá algunos dibujos de cámaras cuadradas, siempre con el mismo concepto. Dice la tablita, para 10 personas, de 1,35, 1,35 y 1,40. Eso da más o menos 2 metros y poco cúbicos, hasta 10 personas. O sea, una vivienda con la medida del primer renglón estaría perfectamente.
Vemos acá otro esquema hecho en ladrillo, pero ya cuadrada. Siempre con el mismo sistema. Cañerías internas, cámara séptica que permite evacuar los barros, conectado, estanca en cuanto al aire, vuelca el agua en el pozo ciego y la ventilación. Cuidado con esto que es importantísimo. Otro esquemita, y acá vemos cómo en el fondo recomiendan hacerle un piso de hormigón en la parte baja, como para evitar que drene tanto en forma directa hacia abajo y alejarlo, dice, a más de 3 metros de las napas. Bueno, es muy difícil saber justo en ese lugar donde están las napas. ¿Cuál es la ubicación del pozo ciego? Nosotros tenemos que prever en nuestro sistema que algún día va a pasar el servicio de cloacas. Entonces, nosotros vamos a llevar todas nuestras cañerías hacia adelante de la casa, ¿está bien? Hacia la línea municipal. Quiere decir que nuestras casas, nuestras viviendas, en estos casos tienen que estar retiradas para poder hacer la cámara séptica y la cámara de inspección, perdón, la cámara de inspección primero, la cámara séptica y el pozo ciego. El día que pasen las instalaciones de obras sanitarias por las cloacas por la calle, nosotros interrumpimos la vía que va desde la cámara de inspección y la desviamos hacia la calle. Ahora lo vamos a ver bien en un esquema. Hay otros sistemas dentro del estático que permiten evacuar dentro del mismo terreno las aguas residuales, que son los lechos nitrificantes, o campo de infiltración, como también se lo llama. ¿La idea cuál es? La idea es la cámara, que es la primera, ya la vamos a ver, es la primera que recibe las instalaciones, vuelca en la cámara séptica, todo lo que ya vimos, y se vierte en este sistemita que prácticamente son caños perforados, metidos en canaletas, en zanjas, que lleva todo un proceso con grava en el fondo, ¿no? Para que no se tapen los agujeros con el barro y demás, a cierta profundidad, tiene que estar por lo menos 50-60 centímetros de hondo, y esos caños van a ir drenando en superficies. Obviamente esto lo podríamos hacer en una casa quinta, en un campo, ¿no? En el barrio no lo podemos hacer en un terreno de 10 metros, es casi imposible. Pide que estén alejados de los pozos de agua, por ejemplo, habla de 50 metros, imaginan que esto ya estamos hablando de instalaciones en zonas rurales. Pero lo interesante del lecho nitrificante es que el aprovechamiento del agua es casi total, porque se está utilizando para regar, muchas veces hay plantaciones, jardines acá arriba, y a partir de ahí donde se termina el caño, porque a veces el terreno está mojado, porque ha llovido mucho y demás, y no absorbe, no llega a absorber, entonces termina en el pozo ciego, en el pozo negro. O sea que ya lo que llegó es muy poquito. Prácticamente con esta instalación no deberíamos llamar nunca al camión atmosférico, o nunca se nos taparía el pozo. ¿Sí? Bien, la cámara de inspección, dentro de los elementos que están fuera de la obra, en general fuera de la obra, es la primera, es la que recibe todas las cañerías. Todas las cañerías que van enterradas van a terminar como primera instancia, antes de entrar a estos sistemas de filtrado, van a entrar a la cámara de inspección. Son camaritas de 60 por 60 que la idea que tienen es permitir, como se llama, inspección, que no es que uno quiera ir a mirar qué es lo que está pasando por el caño, ¿no? Pero sí para poder acceder, sobre todo, a la desobstrucción, es decir, a destapar las cañerías. Entonces, todas estas cañerías que van a caer acá permiten entrar a una persona en 60 por 60 y poder acceder fácilmente con esas cintas de destapacable o mediante sistemas mecánicos, acceder hacia un lado o hacia el otro. Esa es la ventaja. Es como tener un sector de caño sin la parte de arriba, sin la mitad superior del caño. Entonces vemos pasar los líquidos y nos permite acceder con un alambre o con los destapadores desatascadores para poder limpiar las cañerías. El secreto de esta tapa, para que no salga olor, tiene
dos tapas. La que nosotros vemos a nivel superficial es una tapa removible, normal. Si está dentro de un patio, vienen unas tapas que permiten ponerle una capa de hormigón, como si fuera una carpetita apenas, y pegarle el cerámico arriba, entonces no vemos una diferencia, seguimos colocando siempre el mismo piso del patio, pero abajo tiene una tapa, otra tapa de hormigón, pero esa tapa es estanca, esa tapa está sellada. Habitualmente en obra, cuando son las premoldeadas de hormigón, se tapan con un mortero muy pobre de cal sola, sin cemento, con muy baja cantidad de cal, que lo hace que fácilmente el día que tenga que accederse se pega un golpecito, esa cal se sale y permite levantar la tapa. El fondo de las cámaras de inspección tienen esta figura que se llama cojinete, que si son premoldeadas ya vienen hechos, pero muchas veces tenemos que hacerla acorde a nuestra instalación, acorde a la cantidad de caños que pueden estar llegando a estas cámaras. En este caso llegan 3 caños y una salida. Siempre hay 3 entradas en este caso y una salida. Esto está hecho sobre el suelo, se hace una capa de ladrillos, se le da este formato y todo esto se impermeabiliza, se revoca con un mortero rico en cemento y se le puede agregar impermeabilizante, porque tiene que ser lo más liso posible para que nada se frene, simulando el interior de un caño, lo más liso y lo más impermeable posible. Una vez hecho ese fondo, se coloca el aro, o en este caso el cuadrado de hormigón premoldeado arriba, donde va la primera tapa y luego la segunda. En este caso que vemos acá a la izquierda, está hecho en obra, la característica de las doble tapas y la característica de que la entrada y la salida tienen un desnivel y los laterales tienen un fuerte desnivel para que nada quede depositado acá arriba, ¿se entiende? Esto tiene caída hacia el cañón. Si en algún momento se tapa la salida, esto empieza a levantar nivel, por ahí se desobstruye solo naturalmente, se ablanda lo que esté pasando por ahí, baja el nivel, que no queden residuos estancados en estas superficies. Acá vemos acopiadas las cámaras, estas cámaras de inspección, con la tapa de abajo. Esto es lo que se sella con mortero de cal en obra, para que no salga el olor, y acá arriba asienta la otra tapa. Vemos otra premoldeada acá en hormigón, en este caso con 2 entradas, una de un costado y otra de frente, en la dirección de la salida, y en este caso otras premoldeadas en unos plásticos reforzados. Bien, ¿cómo llegan las cañerías a estas cámaras? ¿O dónde se ubican las cámaras? Tienen un secreto solamente en la medida. Se dice que nosotros podemos destapar desde una cámara hasta 15 metros, es decir, no es conveniente que sean tirones más largos de 15 metros. Con una sola salvedad, que es desde la línea municipal hacia adentro, 10 metros como máximo. No puedo tener un recorrido de más de 10 metros. Entonces, ¿por qué marca 30 metros? Marca 30 metros porque yo desde esta cámara puedo destapar hacia un lado y desde esta cámara hacia el otro. O sea que la idea es 30 como máxima separación entre cámaras, porque yo puedo destapar 15 para un lado y 15 para el otro. Perdón, en cambio, yo quito un inodoro, tengo acceso al caño, pero por la incomodidad de estar metiendo el destapador simplemente por un caño pequeño, no poder acceder bien desde abajo como en una cámara, hablamos de no más de 15 metros. Los inodoros estos, no más de 15 metros hasta las cámaras. ¿Cómo tienen que entrar las cañerías a la cámara? Bueno, lo ideal es como esta, que entra de frente, pero podemos llegar hasta los 90 grados, ¿entiendes? O sea, yo puedo venir a 90 grados y girar, hacer una curva de 90 grados y entrar en la cañería, como la que vimos en esa premoldeada. Si es menos, mejor. Cuanto inodoro pedestal es esta simbología, es decir, el inodoro conviene que no entre a 90 grados, sino que entre a menos todavía, ¿está? ¿Por qué? Porque las cañerías que llevan directamente de los inodoros, que son la mayoría, entrar a 90 grados implica que las materias sólidas que está llevando sea un punto, digamos, donde se pueda tapar más fácilmente.
Bien, veíamos acá 10 metros desde la línea municipal hasta la primera cámara de inspección. El tema de las cañerías, cuando hay empalmes, cuando hay uniones, es tratar de, o sea, siempre, por ejemplo, todas las piezas que vienen ya hechas en plásticos, los ángulos son a 45 grados, ¿está? No hay ángulos de 20 grados, por ejemplo, ni siquiera de 30, son a 45 grados. Entonces, la mejor acometida sería que a la cañería entre directamente a 45 grados. Lo podemos hacer en forma directa con un ramal, ahora vamos a ver algunas piezas, o usando las piezas curvas. Dos curvas a 45, un ramal con una curva, doble curva a 45. Si tengo que entrar a 90, lo tengo que hacer con una cámara de inspección. Eso no hay vuelta, ¿está? Porque ese punto, si no, es conflictivo. Dentro de esa cámara de 90, como vemos en el segundo dibujo, el cojinete es el encargado de hacer la curva con ese material. Bien, se recalca mucho el tema de los puntos de acceso. Nosotros lo que vamos a corregir es eso, que no haya ningún sector donde no se pueda acceder a destapar. Cada uno, o desde el inodoro hacia adentro, de una boca de acceso, o desde la cámara de inspección, tienen que tener acceso a poder destapar. ¿Se entiende? Van a ver luego cuando empiecen a hacer el tendido de caños que no es tan fácil diseñarlo sin cometer estos errores. Y siempre a 45 grados. Vamos a ver incluso algunos planos que están mal. ¿Qué pendientes llevan las cañerías de los desagües? Las pendientes van de una mínima de 1 en 60, recuerden cómo se decían las pendientes, tipo en escala 1 en 60 o en porcentaje, que son la cantidad de centímetros en cada metro. 1 en 60 implica que son 1,6 centímetros por cada metro de diferencia, esa es la mínima, y la máxima es de 1 en 20, es decir, 5 centímetros por metro. Que en realidad está mal dicho que sea la máxima, por eso hice el esquemita este abajo. Hay un sector que no le podemos dar más inclinación de 5 centímetros. Pero ¿qué ocurre? Cuando llegamos a este punto, ¿saben por qué no se puede? Porque si le damos menos pendiente, los sólidos no corren dentro del caño. Y si le damos más de 5 centímetros, el líquido corre tan rápido que el sólido se queda estancado. Entonces de a poco se va sedimentando, el líquido pasa muy rápido por los costados y no se lo lleva. Ahora, ¿qué ocurre? Ya cuando nos pasamos de pendiente y llegamos a una rampa como esta de 45 grados, es decir, en 1 metro subió 1 metro, o sea, hay 100 centímetros por metro, sería una escala 1 en 1 de pendiente, ¿está bien? A partir de ahí, sí, porque la pendiente es tan pronunciada que se llevan el sólido y el líquido. Inclusive, fíjense que podemos ir hasta los 90 grados, que son nuestros caños verticales. ¿Está? Entonces, es un error decir que la pendiente máxima es de 5 centímetros por metro. Hay un intervalo donde no podemos hacer caños con esa pendiente, y luego sí, a partir de ahí sí. ¿Qué ocurriría si nosotros tuviéramos un terreno totalmente en desnivel? Tenemos la casa elevada, la calle muy abajo, y nosotros tenemos que llegar a la calle. ¿Qué ocurre con esa cañería? No le podemos dar la pendiente, digamos, tan pronunciada. Entonces lo que podríamos hacer dentro de esa pendiente del terreno es hacer saltos. Es decir, nosotros venimos con un nivel, supónganse que acá la tierra empieza a bajar de nivel muy rápido, bueno, nuestro caño también puede bajar. Podemos hacer tramos con saltos de 50 centímetros de desnivel, en un ángulo de 45 grados, como vimos recién, el líquido cae perfectamente, pero ¿qué ocurre? Como acá es un punto posible de conflicto y este caño se puede tapar, esta bajada, necesitamos tener acceso. Cada vez que se haga un salto, hay un punto conflictivo, tenemos que tener una boca de acceso o una boca de inspección, como se llama acá, con un tapón sellado para que no salgan los olores, y esto es una tapita. Cualquier inconveniente, destaparíamos desde la cámara de inspección hasta acá y desde las bocas de acceso hasta acá.
decíamos que si el terreno estaba en pendiente, nos empieza a quedar cada vez más a ras de suelo el caño. Bueno, hay una tapada mínima, se llama tapada mínima a la profundidad mínima que tiene que tener la cañería debajo de nuestros pisos. Se dice acá que para caños de hierro fundido son 20 centímetros. Nosotros estamos usando caños de plástico, sea de PVC, de polietileno. Necesitamos darle un poquito más. Por lo menos 40 centímetros en el peor de los casos. Arrancar acá en 30 centímetros y que vaya de ahí hacia abajo en profundidad. Bien. Otro principio que rige las instalaciones de los desagües son el tema de los sifones. Vimos algo en la clase de agua. El sifón o cierre hidráulico es una forma del recipiente que permite que el líquido se quede estancado ahí, que no pueda salir, estos son vasos comunicantes, recuerden, y hace que las cañerías que tengan gases, olores ahí en suspensión, no puedan atravesar el líquido. Esto es un principio de funcionamiento. Se ve muy claro en los formatos que tiene internamente el inodoro, tiene unas formas así, por eso es que siempre queda esa agüita remanente en el inodoro, o en las piletas de piso, que son las que están en los baños, que si levantamos la rejilla siempre tienen agua en su interior. Esto es importante para que funcione y no salgan los olores al ambiente. A raíz de este principio hay que tener en cuenta las ventilaciones. ¿Recuerdan cuando hablamos de que en los líquidos, si yo meto una pajita dentro de un vaso de gaseosa, por ejemplo, y tapo la pajita con el dedo de arriba, yo levanto esa pajita y el líquido permanece ahí. Si yo levanto el dedo, el líquido cae. Es decir, cuando actúa la presión atmosférica. Necesito yo tener la punta del extremo de nuestra cañería ventilada para que actúe la presión atmosférica y evitar lo que se llama el desifonaje, es decir, que se vacíen nuestros sifones. Cuando ustedes apretan el botón del baño, bajan ahí 10, 15, 20 litros de agua, toda de golpe por la cañería, genera un vacío en la cañería. Si esa cañería en el extremo no tiene ventilación, no tiene entrada de agua, ¿qué va a pasar? Ese vacío va a generar que tienda a succionar todos los líquidos que estén por detrás de eso, es decir, el del propio inodoro o el de la propia pileta. Cuando es así, se lleva el agua del inodoro y empiezan a salir olores. Si ustedes se encuentran con un caso de que se les vacía el inodoro o se vacían las piletas, seguramente es por falta de ventilación en las cañerías. ¿Dónde se ventila? El último artefacto. El último artefacto es el que necesita tener, sacan con un ramal, con una derivación, un caño, son cañitos de 63 milímetros de diámetro, en plástico, que tienen que subir y pasar la altura del techo, para que entre el aire. Bien, es decir, estas ventilaciones en planta baja alcanza con un cañito de ventilación pequeño que agarre el último artefacto que tenemos. Cuando vean en construcciones 2, instalaciones en altura, ahí toman un valor importantísimo para que el sistema funcione. Si yo tengo un edificio y aprieto el botón del inodoro del primer piso y no estuviera ventilado, esa gran esa caída hacia abajo va a generar tal succión de aire que nos vaciaría a los inodoros de los pisos superiores, ¿entiendes? Por eso es que lleva todo un sistema de ramas de ventilación hacia arriba. Bien, estos son los colores reglamentarios, lo vamos a hablar en la clase en vivo la próxima, y vemos que las instalaciones, el agua, lo vimos el otro día, son en rojo vermellón para los primarios, en un sepia, que es un marrón, para los secundarios, y en un amarillo para los desagües pluviales. Y todo lo que es ventilación de sistemas con verde. Vemos acá un esquema de baño. Donde las instalaciones... Bueno, acá hay una pequeña diferencia en los diámetros. Son las cañerías, son los planos más viejos. Esto pasó ahora en plástico a ser 40, 63 y 110. ¿Está?
Bien, ¿cómo se conecta? Bueno, todos los que son artefactos limpios del sistema secundario, que sería el lavatorio, el bidet y la bañera, terminan en la pileta de piso. Todo esto va en color sepia. La pileta de piso está en discusión, si es primario o es secundario. En realidad, como no sale olor, sería secundario, pero en realidad no sale olor porque tiene sifón, igual que el inodoro. O sea que para mí, a mi criterio, esto sería pintado en rojo, sería un primario, porque el sifón es el que hace que no salga el olor. ¿Está? Entonces, esto es rojo, se conecta de forma directa, y esto va a entrar luego a la red a través de un caño de 63, que hay dos formas de acometerlo. Como en este caso, a la base del inodoro, y luego el inodoro ya sale en un caño de 110, siempre con curvas a 45 grados, o como en este caso, este lavatorio conecta con la pileta de piso, y se une en forma directa con un caño de 63 a través de un ramal que se achica acá, de 110 a 63. ¿Eh? Todo esto ustedes lo tienen en los catálogos de los fabricantes de piezas. ¿Tá? Yo acá les muestro dos que serían la pileta de patio, 125 de diámetro en redondo, que tiene 5 entradas de 40, quiere decir que yo podría conectar hasta 5 cosas, podría haber un toilet de este lado y conectarla ahí, y una salida en 63. Esta de atrás es la salida en 63, que es la que va a salir hacia el lado del inodoro, o en este caso, hacia el lado de la cañería. Esta pieza, que es donde se asienta el inodoro, es un codo con acometida. ¿Sí? La acometida, el caño es de 110 y la acometida es de 63, que es justamente para conectar este caño de acá atrás de la pileta de piso. ¿Se entiende? Un detalle, ¿por qué no dice 90 grados entre la vertical esta y la horizontal esta? Porque si fuera 90 grados exacto, cuando yo conecte un caño en la punta de esta pieza, el caño me queda horizontal. En cambio, hacer a 87 grados, cuando yo tengo la vertical en este codo, la horizontal quedó como con una leve caída, que es la idea para que los caños ya salgan con una pendiente. Por eso no dice 90. Lo llamamos de 90 grados, pero en realidad tienen un poquito menos. ¿Sí? Bien, vamos a otra representación, que sería el caso de un baño, un toilet y un pequeño lavadero. Los artefactos de lavadero, pileta de lavar y lavarropa, son artefactos de aguas limpias, aguas que no generan olor. Por lo tanto, pueden ir a una pileta de piso. Pileta de patio o pileta de piso es lo mismo, lo van a ver de las dos formas, pileta de piso. Bien. Conectan con A40 y salen en 63. Conectan a 40, como ya vimos, y salen en 63. Acá vuelve a conectar otra vez a la base del inodoro, y del inodoro va a caer, en este caso es como si fuera una planta alta, pero bueno, sirve para el dibujo, en una montante, en una vertical. Ven que tiene un caño de ventilación, ahí eso lo ven después. Bien, esta pieza de acá es de 110 y deriva en 110, que sería un ramal a 45 grados de 110 a 110. Tendríamos que elegir este, de 110 a 110. Hay de 160, hay de 63, hay de 50. Bien. Este inodoro de acá también tiene otra pieza, es un codo con acometida, pero en este caso con acometidas dobles de 63, que sería esta pieza que vemos acá. 110 a 63 con doble acometida. El secreto de esto es que ustedes puedan diseñar utilizando el criterio de funcionamiento y utilizando las piezas existentes. Por eso les voy mostrando cómo se manejan con el catálogo. Este inodoro acá, que puede estar solito, si estuviera solo, esto sería un ramal doble, y este inodoro que estaría solo,
se podría apoyar directamente en este codo que se llama codo con base, que son codos especialmente para inodoros. ¿Tá? Bien, vamos a otro ejemplo. Este es uno de los que está mal, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta unión no es a 45 grados. Quiere decir que si yo marco 45 grados de este caño, esta línea no está acá, sino que está por acá. Tiene otra pendiente totalmente distinta, pendiente en el plano me refiero, ¿no? Bien, vemos cómo siempre las instalaciones parten del inodoro hacia las cámaras de inspección. Son como las líneas principales, mandan los inodoros. Y a partir de ahí, todos se van a ir conectando. Acá vemos, bueno, cambiaron el color, no sé por qué, pero vemos una pileta de piso, otra pileta de piso, conecta el lavatorio y se conectan las dos mediante un pequeño ramal de 110 a 63, que sería este de acá, 110 a 63. ¿Sí? Una pieza que todavía no la vimos, que son las bocas de acceso. Las piletas de cocina, a diferencia de las piletas de lavar, del lavadero, son primarios. Tienen un sifón para que no salga el olor por los agujeritos, por las sopapas de ahí de la pileta, pero son primarios. Entonces, necesitan acá abajo, para poder destapar, una boca de acceso. Entonces, todo esto está en vermellón porque son caños con olor. Esa boca de acceso se parece a la pileta de piso, pero no tiene sifón, es simplemente la entrada. Y tiene entradas a 50 y a 63, 50 porque a veces conecta, los caños de cocina son de 50 milímetros, es el único caño que es distinto, conecta 50, 63 por si viene de una pileta de piso, y la salida a 63. Y hay algunas que tienen salida a 110. Acá vemos un corte, como es la pileta, el desagüe, el sifón, el desagüe, entra a la boca de acceso, y la boca de acceso, que obviamente es hermética, porque como tiene olor y no tiene sifón, la tapita lleva todo un burlete de goma y va atornillada. ¿Sí? Los sifones se conectan, estos desmontables, y entran a la pared para entrar a la pileta. Bien, y la nomenclatura, que también lo vamos a ver un poquito en la clase en vivo. Bien, llegamos hasta acá con desagües, continuamos después en clase. Piensen las dudas que tengan como para preguntar el jueves.